Bueno, muy buenas. Hola, hola. Hola. ¿Vas a hacer gritar o no? Ahora va. ¿Ah? ¿Me escucháis? No. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a la presentación de mi nuevo libro, Homofobia en Seguros, un mundo sin protección. Este trabajo es desde luego el más personal que he hecho y creo que debe servir para que tomemos conciencia de una discriminación silenciosa que se produce en muchos centros de trabajo de todo el país y para los que nos faltan leyes específicas. La discriminación en el ámbito laboral por homofobia, xenofobia y otros delitos de odio. La homofobia en España, uno de los países más avanzados del mundo, por la legislación igualitaria en materia LGTB que tenemos, se manifiesta de muchas maneras. A través de agresiones que se están produciendo en Madrid, que están aumentando preocupantemente, Rubén. En nuestro sistema educativo, donde por el acoso escolar se producen situaciones extremas que podríamos evitar, como suicidios de adolescentes indefensos. Se producen con declaraciones que incitan al odio, como las efectuadas por algunos miembros de la Iglesia Católica y de políticos de ciertas tendencias. Se producen en espacios como el deporte o el castrense. Y también se produce, como no, como he dicho, en el ámbito laboral. De esto va este libro. Como dice Boti García Rodrigo en el prólogo del libro, quienes son públicamente LGTB o percibidos como tales, sufren discriminación que se traduce en bromas, burlos, insultos, y que se traduce en fin y al cabo en acoso laboral, en trabas a la promoción profesional o al acceso profesional, en definitiva, a un sufrimiento silencioso. Por eso espero que lo compren en esta presentación al módico precio de 10 euros, que es muy baratito, y que servirá para costear, entre otras cosas, la defensa de este proceso largo y tedioso que ya dura casi 3 años. Asimismo también está a la venta el libro de Chueca que realicé en 2014, entre otros con Antonio Miguel Carbona, y que lo prologa mi queridísimo Pedro Cerolo, que se nos fue y que también me apoyó para seguir en este proceso, ¿no es cierto? En primer lugar quiero excusar la presencia de mi abogado José Luis Chelu Soldevilla, una de las personas claves en todo este proceso, que ha tenido una movida profesional, vamos. Es un reconocido jurista que ya demostró en la huelga de los transportistas de la década del 90 su lucha incansable por la justicia. Cuando le llamé abrumado por las circunstancias, como cuenta en el epílogo del libro, no dudó en representarme y la verdad es que nadie lo hubiera hecho mejor que él. Ha desmontado poco a poco toda una estrategia de mentiras orquestadas por el gigante de los seguros con el único y veraz argumento de la ley. O sea, muchísimas gracias, Chelo. Que se quede grabado. También quiero excusar la presencia de Perico Echevarría o Perico Pan, como le conocemos en las redes sociales. También por motivos profesionales no puede estar presente. Perico Pan es el periodista que ha escrito las principales crónicas y artículos sobre el caso que nos ocupa, que está recientemente querellado por este gigante de los seguros. Matar al mensajero parece ser la última estrategia de algunos que no pueden con esto borrar lo que realmente pasó. Quiero agradecer al Café Figueroa por prestarnos este sitio. También quiero agradecer al canal de eventos que está retransmitiendo este acto. A la presidenta de Asolares, de Nadia Morales, no sé si está, no la veo, venía. Agradecer también la colaboración de Marto Barrote, que acaba de escribir unas memorias estupendas y que acaba de ser expulsada de una organización política por decir lo que piensa y ejercer algo tan básico como la libertad de expresión. También quiero agradecer a Pedro Santos, del grupo S-Media, por su incansable colaboración con la cultura madrileña y conmigo en particular. Quiero agradecer a Concepción Monzón de Gracia, alcaldesa de Villarrubia de Santiago, y a Alberto Hernández Garrobo, portavoz y concejal del mencionado municipio, por su compromiso con el colectivo LGTB. Quiero agradecer a Pedro Castaño Monzón, ese sí lo he visto, ¿dónde estás? Pedro Castaño, te quiero agradecer por tu valentía, por tu coherencia y por tu inquebrantable lealtad, que casi te cuesta igual que a mí la salud. Es un testigo del juicio y que realmente le agradezco muchísimo su presencia aquí. Quiero agradecer a José María Sánchez Moledo, aquí está, que también colabora en este libro y que está aquí presente. Bueno, hemos colaborado en varios libros. Quiero agradecer a Pablo Coraje, que no lo veo, pero bueno, estaba venía.
que firma un excelente artículo sobre el camino que nos queda por recorrer el colectivo LGTB en lo que respecta a discriminación. A Félix Valderrama por su aportación en el trabajo. Quiero agradecer a Francisco Blanco y su familia, que no pueden estar, que no cuesta, pero que han colaborado en esto. A Marco Tulio, ahí está, miren. Antonino Nieto, que me dejó plantado, pero bueno. Y a Ismael Calvo, que está por ahí también, su colaboración, por su colaboración. Y quiero agradecer a Diony, ¿de dónde está Diony? Aquí, la que vende los libros y la recaudadora, la que hace que... La tesorera. Bueno, y ya están los agradecimientos de lo que ha costado hacer este libro y hacer este tipo de presentación. También le quiero agradecer también, de última hora, a José Ramón, que está grabando todo esto y que lo va a colgar en redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a la parte seria del acto, y les quiero presentar a quien fue el director del diario Progresista, que autorizó las publicaciones sobre mi caso y que siempre ha estado apoyándome en todo momento. Es actualmente concejal del Ayuntamiento de Madrid y una de las personas más prominentes del socialismo madrileño. Además, le doy la palabra a un querido amigo, el Antonio Miguel Carmona. Lo importante es, querido amigo, ¿no? Lo demás es menos importante, y apoyando siempre a Nico, porque Nico, cuando me pidió que me presentara el libro, y que le presentara a él, ¿cómo voy a presentar a Nico Ferrando a aquellos que le conocéis mucho? Y además es que es imposible. ¿Cómo describir un océano? Un océano tiene mucha agua, tiene peces, tiene olas. ¿Cómo describirlo? Es imposible. Y describir a Nico sin qué Nico. Es como decir, describir a Miguel de Unamuno. ¿Qué Unamuno? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces Nico tiene muchos lados. Todos son compatibles los unos con los otros, pero tiene muchos lados. Nico, el argentino. Y su acento inconfundible que no ha perdido ni perderá nunca. Que lo lleva en la sangre, y lo lleva porque lo lleva en la sangre de sus padres. Porque él, como algunos no conoceréis, ama a sus padres y adora a sus padres. Sus padres, que a los que yo quería conocer y no pude conocer en una tarde de invierno que vinieron a Madrid, y que él añora y echa de menos. Y muchas veces cuando presentamos un libro, presentamos a una persona, no vemos esa parte humana que tiene el autor, que es Nico el argentino, el que lleva en su sangre tanto nuestro país como su país de origen. Pero Nico es también Nico el escritor de una pluma fácil y una forma de escribir absolutamente entendible, y que yo les presagio, y dirán, siempre que presentas un libro dices lo mismo. No es verdad. Cuando presento un libro de un mal escritor digo, ¿qué cosa más profunda cuenta? La cuenta mal, pero ¿qué cosa más profunda? Bueno, pues cuenta cosas muy interesantes y las cuenta muy bien. Es uno de los escritores más importantes para mí, entre otras razones porque hace sujeto, verbo y predicado, que es una cosa que muchas veces los escritores nobles le dan vueltas y ponen el predicado donde no debieran, y tienen, como dice Juan José Millas, determinados aristas y determinados puntos que son incorrecciones. Pues difícilmente encontrarán una incorrección en la literatura de Nico, tanto en todas sus obras. Por ejemplo, una de ellas que no has citado, que es sobre el distrito de Chamberí, sobre los socialistas de Chamberí, sobre Chueca, que fue una obra que no sé si estás vendiendo también, que se está vendiendo, y que quedan poquitos, nos lo quitan de las manos, vayan a comprar, que también, igual que pueden comprar esta obra, Homofobia, Seguros, compren también Chueca, que nos lo quitan de las manos y ya quedan muy pocos. Nico el escritor, no voy a decir que sea Borges, pero tiene un cierto parecido a Borges. A Borges le preguntaron un día, cuando editó y vendió, escribió y trató de vender su primer libro, al cabo de 3 meses le llamó la editorial, y en la editorial le dijo, ha vendido usted 21 ejemplares. Entonces Borges decía, me dieron ganas de preguntarle el nombre a cada uno de los 21 para darle un abrazo. Y acabó siendo, bueno, uno de los escritores, para mí, uno de los escritores más importantes del siglo XX. Y esa pluma tiene Nico Ferrando, créanme, y los que no lo habéis leído, miradlo, leedlo y desde luego disfrutadlo comprando libros. Luego está Nico el activista, que es el Nico casi imposible de seguir, porque es un activista comprometido.
Como todos los que le conocéis sabéis que estoy haciendo una descripción que conocéis todos, es imposible seguir a Nico cuando se le mete una idea entre ceja y ceja. Eso no significa que no se desmoralice, porque tiene momentos de desmoralización, pero hay que animarlo. Y cuando se le mete una idea entre ceja y ceja, que es una causa, especialmente una causa social, ahí está Nico. Nico el activista, el que no se avergüenza de lo que es y de lo que piensa, de lo que da un paso siempre hacia adelante. Y sé que en realidad estoy glosando algo que sabéis todos, y que lo reconoce con la valentía casi del torero, como le pasó, por cierto, a Dominguín cuando el general Franco fue un señor que gobernó en España durante 40 años. Le dijo Franco a Dominguín en una cacería, le dijo aquello de Dominguín, me he enterado que uno de tus 3 hermanos es comunista. Y Dominguín dijo, excelencia, los 3 somos comunistas. Fue, yo creo que los 3 únicos comunistas que fueron perdonados por el régimen, aunque él presumía de eso. Bueno, pues él tiene ese valor del activista y sobre todo, y hablando en serio, del activista social. ¿Cómo no iba a luchar contra la homofobia, ¿no? También hay un Nico, que no lo conocerán todo el mundo, pero muchos de los aquí presentes le conocen, que es el Nico socialista. El Nico socialista práctico. El Nico socialista ideológico, teórico, pero sobre todo práctico. Nico es un socialista práctico, como lo son otros, ¿no? Nico es un socialista que te dice, oye, tú eres concejal, ¿no? Y dice, sí, entonces ¿qué haces? Pues hago esto solo. Y bueno, también hago esto solo. Y entonces ya te dan ganas de decir, bueno, pues pregúntale a los de PAN y se cuenta. Entonces, ¿no es así? ¿Lo estoy mintiendo o no? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Como yo a Nico siempre le cojo el teléfono, como a todo el mundo le cojo el teléfono, pero sobre todo a Nico, a veces me dan ganas de dejarlo apagado y decir, ¿qué tarea como concejal me va a poner Nico esta tarde? Y me la pone. Lo que pasa es que no le puedo negar cada vez que nos pone tarea a los concejales socialistas, porque siempre es una tarea que hay que hacer. Y no estoy hablando sobre temas de homofobia, que eso por supuesto, sino por ejemplo que el mercado de San Enrique, si no recuerdo mal, tenía un problema, ¿verdad? Tenía un problema donde los comerciantes no podían vender. Antonio, ¿cómo te vas a quedar parado? O que en otro distrito, que no me corresponde a mí, tiene un problema, digo, es que no es un distrito que me corresponde a mí como concejal, y como tome yo una acción, ¿con quién hablo? Con el concejal de turno. Y el concejal de turno no se mueve, muévete tú. Entonces, o lo haces, o Nico te está llamando cada 10 minutos, te está llamando hasta que lo consigas hacer. Por lo tanto, Nico es un socialista. Nico es un socialista que se revuelve cada vez que hay una casa del pueblo cerrada. No solamente se revuelve, sino que lo denuncia. Y lo denuncia porque las casas del pueblo, del PSOE o en general, no deben estar nunca cerradas. Y Nico es de los que pone pie en pared y lo defiende. Nico, también hay otra lista para seguir describiendo el océano. Nico es el Nico madrileño, que esa es una parte que vosotros a lo mejor conocéis menos. Él es la capital del mundo que él se quedaría a vivir y a morir, probablemente seguro que es Madrid. Él adora Madrid, ama Madrid, desea Madrid, él hace el amor con Madrid. Es un Madrid, sí, no me hagáis entrar. Sí. ¿Puedo entrar en detalles? ¿Puedo entrar en detalles? No me hagáis entrar en detalles. Él hace el amor con Madrid. Y hace el amor mañana, tarde y noche con Madrid. Es una potencia intelectual y adora Madrid. No adora Madrid. Él me dice, oye, yo como soy muy argentino, me gusta mucho Argentina, me gusta mucho Argentina por muchas razones, yo siempre le reído hablando de la Argentina y dice, no te esfuerces, Antonio, dice, yo sé que soy madrileño, es decir, él adora Madrid, es un madrileño, como todos los que han nacido en otras tierras. Por cierto, aprovecho para decirlo, Esteban, se es madrileño según se pisa la T4, se es madrileño según se viene por la A6 o por la 1, y según se llega en Renfe a Chamartín, uno ya es madrileño, incluso también los que llegan por Atocha son madrileños, y bueno, y en Mendezálvaro, ¿ves? Y si es madrileño en autobús, o en tren, o en avión, cualquiera que llegue aquí. De hecho, hay madrileños que todavía no saben que son madrileños y deberían ser madrileños. Como los refugiados y los niños refugiados que yo vi en Lesbos, esos también son madrileños y algún día acabarán siendo madrileños, porque merecen ser madrileños. Y porque, como muy bien sabe Esteban, muchas veces lo que hay es ya no solamente racismo, xenofobia, sino una incultura profunda y una maldad también profunda que se confunde a veces diciendo, no, es incultura, no, es usted un hijo de puta, no es que sea un inculto, no es que sea un inculto, y lo digo con todo el respeto del mundo a su madre,
Claro, porque el racismo, la xenofobia, el rechazo, no solamente es una medida o una opción poco inteligente e inculta, sino que también son de muy malas personas. Por lo tanto, madrileños somos dos. Y él es tan madrileño más que yo. Por cierto, hay un Nico también, otro perfil, un Nico romántico, que le conoce poca gente. No porque haga el amor mucho en Madrid y con Madrid, que lo hace, sino porque él me ha descubierto a una cantante que yo conocía muy poco, pero me descubrió y le estoy dando vueltas continuamente a muchas de sus canciones, que es Patricia Sosa. Yo que le hice una entrevista en una radio, porque yo he hecho programa de radio, he hecho casi todo ya, le hice una entrevista en la radio y en la que yo era el entrevistador y él era el entrevistado y hablaba solo el entrevistado. Y porque con Nico no se puede hacer una entrevista sin que hable solo Nico. Entonces yo ponía canciones, ¿qué canciones quieres que te ponga? Y me decía, de Patricia Sosa. Y descubrí Endúlzame la vida, de Patricia Sosa. Que son canciones que descubren a su vez el Nico romántico que está detrás de ese activismo que tiene continuamente. Porque hay un Nico, voy terminando, un Nico compañero. Es un Nico que está a tu lado, él dice y presume de que yo estoy a su lado siempre. Yo nunca le he fallado, y si alguno le he fallado ha sido inconscientemente, evidentemente, sin darme cuenta. Pero hay un Nico compañero, que es el que él falla mucho menos. Y bien lo sabéis los que estáis a su lado, los más cercanos, pues, Daniel, Marco, muchos de vosotros, sabéis que Nico no falla nunca. Si tú a Nico le llamas, puede estar malo, puede estar bueno, puede estar bien, puede estar mal, pero Nico siempre está ahí. Como no le falló a algún amigo que voy a citar ahora, porque hay un Nico, amigo de Pedro Cerolo, que era, como sabéis, muy amigo mío, que paseábamos, en los últimos paseos que nos dimos Pedro Cerolo y yo, fue en la manzana que da entre la actual plaza de Pedro Cerolo y la Gran Vía. Ahí dábamos vueltas y vueltas y vueltas. Yo recuerdo cuando hacíamos las listas al Ayuntamiento de Madrid y a la Asamblea de Madrid, Pedro Cerolo y yo dimos como 400 vueltas a una manzana, hablando de quién poner y quién quitar y quién hacer y quién, cuando suponíamos que las listas las hacía yo. Y luego parece que no las pude hacer yo, pero y Pedro Cerolo me fue contando. Si aquellas paredes hablaran de las cosas que decía Pedro Cerolo, que era el hombre más bueno del mundo, el hombre, como os pasa a vosotros, los compañeros que estáis en la lucha y en el activismo LGTBI, como sabéis, Pedro Cerolo no solamente es un mito, sino que fue una realidad. Y Pedro Cerolo siempre me decía que hiciéramos lo hiciéramos de cara. Y tengo que decir, aunque ya bien lo sabéis casi todos o todos, que él, en uno de sus momentos, como todo el mundo, en los que se abate porque tiene grandes monstruos a su alrededor que quieren aplastarle, como por ejemplo a quien tú le dedicas este libro, él le consultó a Pedro Cerolo y le dijo, pues algo así como que estabas un poco abatido en ese sentido. Y Pedro Cerolo dijo, si crees en ello, tira adelante, da un paso adelante, no dejes de escribir este libro. Por lo tanto, sinceramente, a Pedro Cerolo, evidentemente es a ti, pero a Pedro Cerolo, que era tan amigo mío como tú, Pedro Cerolo le debemos este libro. Detrás de este libro está Pedro Cerolo, porque no creo que Nico Ferrando se hubiese abatido, se hubiese levantado al cabo de una semana o al cabo de 3 días, pero ¿y si te hubieses abatido? Si las palabras de Pedro Cerolo sirvieron de combustible a tu pluma, sirvieron de movimiento a tu brazo para poder escribir y denunciar algo que te iba a costar tu trabajo, que te iba a costar tu renta, que te iba a costar tu dignidad, incluso te iba a costar incluso tu prestigio y tu honor, porque incluso casi me cuesta a mí mi prestigio y mi honor. Bueno, mi honor. ¿Por qué? Pues porque incluso se me lanzaron encima como si yo hubiese tenido algo que ver en esa historia. Por cierto, hay un estudio magnífico donde la homofobia se está cada día más estudiando, no solamente la estamos denunciando, sino que se está denunciando. El 53% son hombres, el 57% son jóvenes entre 18 y 35 años, aquellos que sufren delitos por su condición sexual, delitos homofóbicos. Hay un libro, un informe maravilloso que habéis publicado, que el 43% conocen al agresor, pero sobre todo que el número de denunciantes, cada vez que hay homofobia, va creciendo. Y va creciendo, y eso sí dice el informe que yo me leí profusamente y he repasado, y va creciendo gracias a los Nico Ferrando. Sin los Nico Ferrando, sin los Pedro Cerolo, sin vosotros, nunca se hubiese dado pasos hacia adelante. Nunca se hubiese denunciado. Muchos se hubiesen callado. Y sin embargo, detrás de los que son líderes de opinión, en este caso este libro es líder de opinión,
este libro es líder de opinión, detrás de ellos se van abriendo puertas. ¿Quién iba a decir hace algunos siglos o hace algunos decenios, no tanto, que la esclavitud iba a abolirse? Yo ahora estoy metido en un proyecto, querido Esteban, que es sobre la abolición de la pobreza, demandado fundamentalmente por aquellos que piensan que el proyecto socialista no tiene un centro, que tiene que ser las ideas. Pues yo apuesto por la abolición de la pobreza, y que pueden tachar de loco, y apuesto por la abolición de la pobreza como profesor de economía, porque existen recursos suficientes para abolir la pobreza. Y algún profesor de economía, amigo mío, me dice, oye, cada día te estás volviendo un excéntrico, ¿eh? Digo, también llamaban excéntricos o locos aquellos que hablaban de la abolición de la esclavitud. Y yo quiero hablar de la abolición de la pobreza, que se mandate a los poderes públicos que no exista pobreza para que obligatoriamente haya un reparto justo. Pues de la misma manera, nosotros tenemos que abolir la homofobia a través de seguir los pasos de aquellos que os habéis jugado a veces la vida y el prestigio y desde luego el empleo, escribiendo estos libros, porque detrás de ellos, si no estamos nosotros detrás de ellos se sentirán solos. Y si no estamos nosotros detrás de ellos, el camino que avance será un camino, una estela que se apagará como los océanos que estoy describiendo de la vida de Nico Ferrando, como una estela en el mar. Por eso termino diciendo que también está el Nico amigo. El Nico amigo que tengo la suerte, que es en realidad casi más una casualidad, de ser amigo de Nico Ferrando. Y soy amigo de Nico Ferrando como líder político, el propio Nico Ferrando, líder social. El hecho de escribir este libro, y no es una palabra gruesa, líder social es un poco grueso, ¿no? Líder social sería, y entonces se nos viene a la cabeza siempre algún diputado de prestigio, cuyo prestigio dura generalmente unos 4 meses. Los líderes sociales, siempre ponemos el ejemplo de Pedro Celolo, los líderes sociales son aquellos que arriesgan casi su vida, o sin casi, su empleo, por avanzar y publicar un libro como este contra una compañía de seguros para poder demandar y denunciar una situación que él no es que se beneficie a sí mismo, porque ningún beneficio va a obtener, al contrario, incluso nos ha llegado a decir que los ingresos que obtenga van a utilizarse para poder pagar la demanda judicial, bien, o el juicio. Dicho esto, en realidad, cuando nosotros vamos detrás de él, es que es un líder social porque nos ha abierto camino. Nos ha abierto camino. La cobardía es el viento que rompe la estela de aquellos que nos abren el camino para un mucho mejor. La cobardía es quedarnos callados. En realidad, los protagonistas no son de lo que estamos aquí, por supuesto no somos los presentadores. Ni siquiera es Nico Ferrando. Nico Ferrando es el que ha abierto la puerta. Pero si no pasáis por donde ha abierto la puerta Nico Ferrando, no serviría para nada. Quedaría como un libro más, que él explicaría a sus descendientes y les diría, mira qué hermoso libro he tenido, y que escribí hace muchos años. No, por ese camino hay que pasar. Por eso, fundamentalmente, estoy aquí. Porque debemos andar ese camino. Porque Nico, además, y es como iba a acabar, es un amigo. Y es un amigo al que yo siempre me comprometo a no fallar. Y me comprometo a no fallar porque le sigo. Me comprometo a no fallar porque es un ejemplo. Me comprometo a no fallar porque es un ejemplo de trabajo. Y porque es un ejemplo que no me gusta que me venza. Que me vence y me diga, oye, no has hecho esto. Cuando me dice eso, me cabreo y intento hacerlo. Me comprometo porque voy detrás de él. Me comprometo porque a mí no me ha fallado nunca. Y yo ya clasifico a los amigos entre malas personas y buenas personas. Si son malas personas, no son amigos míos, generalmente. No tienen por qué no ser compañeros, pueden ser perfectamente compañeros. No nos vamos a meter en cabeza de 11 barras y menos estamos en una formación de gobierno. Entonces, pero sí que son amigos como Nico Ferrando. Yo le quiero mucho, como yo creo que todo el mundo sabe. Yo estaré siempre con él, incluso cuando se enfada esté con él, y si se enfada conmigo seguiré estando con él. Y se enfada mucho, por cierto, se enfada generalmente o siempre, que yo sepa siempre con razón. Y por eso he intentado demostrar solo una cosa, citando a Pedro Celolo, por cierto, cuya nombre es la ex plaza de Vázquez de Mella, se nos ocurrió a la vez a las organizaciones LGTBI y a Servidor, que cuando estaba de cuerpo presente Pedro Celolo, le preguntaron los periodistas y propusimos que la plaza Vázquez de Mella, luego había un movimiento social muy denso pidiendo firmas para que se llamara la plaza Pedro Celolo. Y ahí, en ese mismo sitio donde dábamos vueltas Pedro y yo, ahora es el nombre de la plaza. Pero como que no quiero emocionarme, lo que sí quiero es transmitiros que queda mucho camino por andar, que si no andamos todos juntos el camino, el día que nos demos cuenta que todos somos LGTBI,
El día que pensamos que los LGTBI son un grupo que nos gustaría que dejaran de pelear porque significaría que la igualdad se habría implantado, no. Todos somos LGTBI. Y quien no se dé cuenta que todos somos LGTBI no entenderá que lo importante no es quien abre la puerta, como Nico Ferrando, sino que lo importante es que pasemos todos por esa puerta para conseguir el cambio social y que no haya más homofobia. Y menos en las grandes compañías que se visten a veces de algo que no son y sin embargo se esconden detrás de lo que se llama una persona jurídica, porque se enfrenta a una persona jurídica a una persona física, y una persona física tiene mucho más que perder que una persona jurídica, y detrás de las personas jurídicas hay señores encorbatados, generalmente con gomina negra que en el pelo, y que han hecho un máster en Colombia y que no tienen demasiada idea de cómo gestionar la humanidad. Sí, gestionar una cuenta de resultados, pero no gestionar la humanidad. Por eso yo, entre una persona jurídica y Nico Ferrando, me quedo con mi amigo. Entre otras razones, porque una persona jurídica es una gota de agua y mi amigo, como he demostrado, es todo un océano. Salud. Muchas gracias, Antonio. ¿Qué decir con esto? Que bueno, que te devolveré las palabras en una biografía que estamos preparando sobre tu persona que saldrá pronto y que la veo ahí a Lola, a Monse que han colaborado, que han puesto su granito de arena en ese proyecto que va a salir adelante como todos estos proyectos que ¿no es cierto? Y que habla de Antonio desde la infancia, desde su labor política en la Asamblea de Madrid, su labor política en el ayuntamiento, y bueno, y habla también de algunas movidas también que le van a dar pimienta al libro, también, ¿no? Porque no. Pero bueno, muchas gracias, Antonio, por estar aquí y bueno, por tus palabras. Quiero recordar, me han mandado un WhatsApp, que hace un mes, hoy se cumple justo un mes de la tragedia de Orlando. Quería tener unas palabras sobre ello. Me parece que cuando hoy estamos hablando de homofobia quizás en el ámbito laboral, una homofobia silenciosa, una homofobia que no se denuncia, como ahora bien nos dirá Esteban Ibarra. Bueno, pero quería tener un recuerdo sobre ello. Bueno, justamente cuando hablamos de discriminación y su lucha, es imposible no mencionar el movimiento contra la intolerancia, que tiene que lidiar cada vez más con más crecientes delitos de odio que se producen en nuestra sociedad. Estuve escuchando hace poco a Esteban Ibarra en una jornada sobre discriminación laboral organizada por la Escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y me alarmó un dato que dijo: ¿saben ustedes cuántas sentencias penales hay sobre discriminación laboral por delitos de odio en España? 0, ninguna. Posiblemente en breve vamos a intentar, por lo menos yo lo voy a intentar hasta el final, posiblemente haya una. Bueno, con todos nosotros Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Le vamos a dar un aplauso, por favor. Gracias, Nico. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar en esta presentación con tantos amigos, tantas amigas. Y yo también soy amigo de Nico, de Rubén. Me considero buena persona y creo que soy amigo de... Según tu categoría, luego lo explicas. La verdad es que cuando yo conocí a Nico venía precisamente de la mano de Antonio. Soy amigo de Antonio, mira lo que me está pasando. Y yo me encuentro a un Nico con ansiedad, con mucha ansiedad. Exacto. Entonces le miro a la cara y digo, esto se te cura, tío. Se te cura en un pic-pass, se cura luchando. Porque luchando, combatiendo, es como se nos quitan todas las neuras. Y efectivamente, o sea, él está luchando, ha luchado, el libro es una concreción de esa lucha, una concreción de ese coraje. Y yo creo que es para celebrarlo, no solo para comprarlo, sino para celebrarlo, porque en efecto es una puerta, una invitación al combate. Porque con los delitos de odio, y eres víctima. Yo quizás en el libro te haría esa crítica. No has puesto suficientemente que eres víctima.
¿vale? Apúntalo. En alguna parte del libro digo básicamente que todo se vuelve de otra forma, lo vuelvo a ver de otra manera cuando asumes lo que eres, y asumir que eres víctima de un acto homofóbico. A mí que iba con traje, que tenía a un montón de gente a cargo mío y toda esa historia, y decirte, joder, soy víctima, creo que, pero sí, pero es lo principal. Es el rubor de sentirse víctima, que cuesta mucho. Entonces él puede escribir la homofobia, puede escribir su situación, puede escribir su ansiedad, pero la categoría de sentirse víctima no hay que esconderla, al revés, o sea, hay que afirmarse, porque la víctima luchamos porque tenga derechos, y a Nico se le han vulnerado sus derechos. Nico es víctima de la homofobia, pero no solo de la homofobia, también de la xenofobia. Cuando hablábamos decía, bueno, es que aquí se juntaba en la agresión, en el acoso, en esa hostilidad, se juntaban cuestiones homófobas, pero también cuestiones xenófobas, por mi origen. Y claro, yo le decía, esto es una muestra de la multiplicidad que tiene no solo la discriminación, sino también los delitos de odio. Una persona puede ser víctima por muchos factores, por muchas circunstancias, y no estamos bien protegidos. Y un ejemplo de la no protección es que encima él es el denunciado, encima él es el que tiene que pelear en los juicios, y además hay dificultad y tiene que tener cuidado para que si presenta bien una demanda, una querella, eso no se vuelva contra uno mismo, como me ha pasado a mí en varias ocasiones, donde incluso por hacer una defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, pues contra nazis que se dedicaban a perseguir y agredir a homosexuales, a inmigrantes, a negros, etcétera, pues si la sentencia no era favorable, pues encima te venía la condena en costas, que son condenas muy elevadas. Pero yo creo que lo importante del libro es la acción de coraje. La acción de coraje, la salida de lucha, la salida de combate, y yo creo que él intenta reflejar algo que luego al final le voy a dar un regalo, algo que es el acoso a su integridad moral. Es constante. En el momento en que se produce la ruptura dentro, no voy a contar el libro porque si no lo compráis, pero hay un momento en que él narra que se produce el punto de inflexión por unas envidias, una situación con la dirección de esa empresa que la has llamado homofobia seguro, yo diría homofobia inseguros. Estaríamos muy seguros, pero lo importante también es el subtítulo, un mundo sin protección, lo ha clavado ahí, un mundo sin protección. Es que esta es la situación de la víctima, de todas las víctimas de los delitos de odio, de todas las personas que sufren discriminación y delito de odio, que el delito de odio no es ni más ni menos que cualquier infracción penal cometida por intolerancia hacia el diferente, y todos somos diferentes, y todos podemos ser objeto, pues por nuestro aspecto físico, por nuestra orientación sexual, por nuestro color de la piel, por nuestra dimensión religiosa, por cualquier cosa, como te pongas en el punto de mira de la intolerancia criminal, te pueden machacar. E intolerancia criminal puede ser perfectamente, si eso al final concluye en un juicio penal, lo que él sufrió. Ese artículo 314 que ha mencionado es un artículo que yo les digo a los juristas y se lo digo a los fiscales y a los jueces: mire usted, o le dan contenido, o le dan realidad, o mejor lo quitamos. O mejor lo quitamos y nos vamos a una ley general antidiscriminatoria, porque en estos momentos estamos bastante vendidos. No tenemos ni una ley general antidiscriminatoria, que eso nos facilitaría algo que a él le hubiera beneficiado mucho, como es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, mire usted, yo tengo indicios de que me están discriminando y presento dos indicios, y a partir de ahí el sistema legal me protege. Pero no tenemos ley general antidiscriminatoria, con lo cual él tiene que probar. ¿Pero cómo va a probar? A no ser que tenga una serie de compañeros, que también lo narra en el libro, una serie de compañeros que le arropen y que puedan acreditar ante un juzgado la situación que está pasando, pues la víctima en general, sea él o sea otra, sufre mucho. Sufre de soledad, sufre de desamparo, sufre de una
ley que es muy insuficiente, una legislación que es muy insuficiente. Por eso planteamos 2 legislaciones en el futuro y cambios que se han producido, algunos cambios, que ese es el regalo, algunos cambios que se han producido en el Código Penal. Pero en las 2 legislaciones que reclamamos son, en el ámbito administrativo, una ley general antidiscriminatoria, de manera que en el momento que Nico o cualquiera tenga indicios de que está sufriendo discriminación por homofobia, transfobia, xenofobia, aporofobia, o sea, a todas las personas, que no hay que quedarse en las 13 circunstancias y características que plantea el Código Penal, que son pocas. Yo puedo acreditar que ha tenido a 1.600 víctimas y algunas de ellas eran simplemente por ser obesos. Les han seleccionado por ser obesos, como una persona en Canillejas que le metieron los nazis 54 puñaladas. Seleccionado por ser gordo. Otras veces en los colegios, los niños que tienen una orientación sexual diferente, o por cuestiones de género, o por cuestiones de origen, pues es verdad, o sea, sufren y sufren mucho, y sufren situaciones que ha habido casos de suicidios. Solo el año pasado detectamos 5 o 6 suicidios de menores de 14 y 15 años. Hombre, por favor, o sea, esta sociedad está fracasando, ¿no? Estamos fracasando a unos niveles importantes. Entonces, esa ley general discriminatoria la necesitamos. Pero si luego encima la agresión es de índole penal, entonces lo que necesitamos es una ley integral contra los delitos de odio, porque también tenemos que ser protegidos. Esa desprotección que va narrando en el libro no debería de suceder si hubieran esas 2 leyes encargadas de proteger a la víctima. Por eso yo insisto en que los que somos víctimas tenemos que afirmarnos en nuestra condición, para que haya una legislación que nos proteja a todos, y es una batalla que la damos personalmente, pero la damos colectivamente por todos los colectivos y la damos por toda la sociedad. Y en este sentido, pues el libro hay que celebrarlo. El miedo es el gran aliado de la intolerancia. Y lo que hace el libro es romper con el miedo. Siempre, siempre, la violencia, la intolerancia, las situaciones de discriminación, de hostilidad, han contado con un aliado, que es el miedo. No voy a denunciar, lo hablaba ahora con Rubén, de una persona que han agredido recientemente. ¿En cuántos casos nos hemos encontrado con gente que no denuncia? Aquí yo recuerdo de un caso de un joven que además me dejó trastocado de por vida, ¿no? Porque me lo presentaron en Chueca, fue uno de estos días de la Semana del Orgullo Gay de hace unos años, y salieron 4 bestias pardas y le golpearon con puños americanos y bates pequeños, y le rompieron toda la boca. Toda la boca, es que es sin dientes desde aquí, tenía una impresión. Fue al hospital y me lo presentaron. Y cuando hablé con él, le dije, ¿has denunciado? Y dice, no, dime lo que has dicho en el hospital, porque eso va automáticamente. Y dice, que me he caído y me he golpeado con el bordillo. Digo, no, tío, yo te ayudo. Vamos ahora mismo, te acompaño, te ponemos la denuncia, etcétera, como hace Rubén con la gente de GTP, pues yo hago lo mismo con todo lo que llega. Y es mucho, es mucho. Y entonces el chico dijo, no, pero ¿por qué no? Te pongo un abogado, peleo contigo, tranquilo, peleo contigo. Porque es que era un desastre con la imagen que transmitía. Dice, no, porque en mi casa no saben de mi orientación sexual y no voy a salir del armario por esto. Con lo cual, estaba sufriendo una doble victimización, como triple victimización o doble victimización se está produciendo muchas veces cuando vas a una comisaría a denunciar y lo ponen en duda o te ponen en cuestión. Y yo siempre digo, ¿os recordáis cuando iban las mujeres violadas a una comisaría y le decían, bueno, algo habrás hecho, ¿qué habrás hecho por esto? Todo eso ha cambiado, está cambiando. Entonces también tiene que cambiar. Necesitamos pues una policía sensible al problema, unos fiscales sensibles, ya están especializados la Fiscalía de Delitos de Odio. Afortunadamente tenemos 52 fiscalías de delitos de odio, una por provincia, pero también unos jueces sensibles que sancionen duramente como hay que sancionar. O sea, a mí me dicen que si soy un represor,
¿Cómo una persona que defiende la tolerancia es tan inquisidor? No, no, vamos a ver, no nos confundamos. Tolerancia dentro de las reglas del juego. Tolerancia es respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana. Eso es lo que dice la tolerancia, declaración de la UNESCO. Pero dentro de las reglas del juego, dentro del respeto a los derechos humanos y de la diversidad humana. Ahora, tolerancia para el que comete un delito, no. Para eso es intransigencia. Intransigencia dura y pura. Y democracia militante, democracia comprometida con los colectivos, con las minorías, con las personas fundamentalmente. Y eso nos permite superar el miedo. Y libros como este pues nos alimentan el estímulo, la militancia, el compromiso para superar el miedo. Yo sí creo que hay que abolir muchas cosas, Antonio. La pobreza, la intolerancia, tenemos que abolir muchas cosas. Pero para eso necesitamos una respuesta vigorosa de todos y cada una de las personas, no de la sociedad. Muchas veces nos dicen, es que la sociedad no reacciona. Y yo les digo, ¿y tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Porque estos entes globales no existen. La sociedad existe para escribir. Pero al final somos todos y cada uno. Lo que hacemos. Y se es lo que se hace. Dime qué haces que te diré quién eres. Entonces la indicación y el compromiso es a nivel personal. Y esto es lo que ha hecho Nico. Y esto es lo que hay que agradecerle. Es decir, él da un paso y dice, este es el camino, yo me comprometo, cojo mi experiencia, cojo mi sufrimiento, lo hago público y marco una ruta. Y nada más llegar le he dicho, ¿y cómo va la denuncia por lo penal? Porque claro, ese es el segundo episodio, esto nos dará para el segundo libro. Habrá segunda parte. Entonces, en definitiva, detrás de este compromiso, de esta lucha, de esta defensa de la víctima, hay una sola palabra. Es el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos, la defensa de la dignidad de la persona. Y esto es esencial entenderlo, porque ahora mismo se habla mucho de las marchas por la dignidad y tal. Y yo le digo, vamos a ver, hay antes una dignidad en sí. La dignidad para sí es, pues, necesito un trabajo digno, necesito una escuela digna, necesito una educación digna, etc. Pero la dignidad en sí es la que tiene todas y cada una de las personas. Y esa es la que hay que enseñar a respetar. Y esa no nos la da el Estado, esa nace con uno mismo. Es decir, yo nazco, vengo al mundo y soy una persona con dignidad, de dignus, del latín, valioso, una persona con valor. Eso me lo enseñó mi maestra Violeta Friedman, sobreviviente de Auschwitz, en el Holocausto. Allí mataban a judíos, a gitanos, a homosexuales, a rojos, a síndrome de Down, a lo que consideraban los nazis vidas sin valor. La lucha contra los delitos de odio, el bien jurídico que hay que proteger es el artículo 10 de la Constitución, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto lo fortalece, el libro lo fortalece, porque está afirmando la dignidad. Soy una persona, lo dice un montón de veces, esto sí que lo dices, soy una persona con dignidad. Luego lucharemos con la dignidad para sí. La dignidad en sí es esto que estoy hablando. Y concluyo. A mí cuando le dicen, vente a un colegio a hablar de derechos humanos y con los chavales y tal, digo, yo no voy a darle el rollo de los 30 derechos, porque es un rollo muy largo. Me limito a uno, al primero, que se me da para hablar mucho tiempo, que sintetiza lo que sintetiza el libro. Los seres humanos nacemos libres, e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Esta es la gran lucha. Gracias, Nico, por tu contribución y por lo que te espera. Y perdón, el regalo es, por fin, el Código Penal, que se me olvidó, dice en su 510.2, quienes lesionen la dignidad de las personas serán sancionados con una pena de cárcel de 2 años. Muchas gracias, Esteban. Por supuesto que va a haber segunda parte. Eso lo iba a decir al final, pero te me has adelantado. Va a haber segunda parte, y va a haber segunda parte porque, como veréis en el libro, dejo inconclusas algunas cosas.
para que lo leáis. Y han ocurrido bastantes cosas desde que el libro, cuando tú escribes un libro, yo ya estoy un poco acostumbrado a esto, tú lo escribes hasta que se maqueta, hasta que la editorial, toda esa historia. Y yo este libro, bueno, pues lo terminé hace algún tiempo, hace algunos meses, y casualmente cuando dice Esteban que en digamos, cuando tú denuncias, siempre a veces te viene en contra. A mí, y lo voy a decir, Santa Lucía Seguros puso dos querellas contra mí, y en las dos me han sobreseído. Eso no se cuenta en el libro, eso y dará para otro. En el transcurso de lo que ha pasado aquí, el periodista Perico Pan ha publicado muchísimas crónicas sobre este caso y se han querellado, quieren matar al mensajero, y por supuesto él ha dicho públicamente que se tendrán que querellar contra él, que no se va a retractar de lo publicado, porque lo publicado es verdad. Entonces, y básicamente, bueno, digamos, Santa Lucía Seguros ha hecho que se retrase de una manera indecente un juicio laboral que teóricamente siempre se dan a los 3 meses, y estamos llegando a los 3 años de esto. Entonces, que es una auténtica locura, una historia bastante rocambolesca, que a mí, si me hubieran preguntado al principio, no sé yo si me hubiera metido en este charco, pero bueno, como dice Esteban, hay que luchar y creo que lo hago por mí, esto lo hago por mí, pero también lo hago por los que vengan, porque tenemos que abrir armarios, que la discriminación laboral está ahí, y creo que este libro va a facilitar, y por supuesto una próxima sentencia, va a facilitar a los que vengan, y va a facilitar a que las empresas se tomen en serio los protocolos contra la discriminación. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me dice también esta empresa es que había un protocolo que no era conocido por los trabajadores, que como es obligatorio se negocia entre los sindicatos que están comprados y la patronal, y que nadie conoce. Es una vergüenza. Y eso se produce en muchísimas empresas grandes y también medianas, y ya en pequeñas, bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Bueno, esto es lo que me ha hecho hacer Esteban, esta aclaración del caso mío. Pero bueno, como podéis ver, Boti García Rodrigo no ha podido venir por un asunto familiar, pero en su lugar está aquí un emblema del colectivo LGTB, Rubén López, o Rubén Lodi, como lo conocemos en las redes sociales. Digamos, luchador incansable contra la homofobia desde la asociación Acórpoli, promotor del Observatorio Regional contra la Homofobia, siempre está innovando y abriendo armarios, fomentando la visibilidad del colectivo LGTB, o sea que vamos, te doy la palabra. Pues buenas tardes y gracias por la invitación. Lo de abriendo armarios se lo dejamos a cada uno que abra el que desee, pero no, yo lo digo porque por ejemplo en equipos de fútbol, luchas para que se pongan en una salita LGTB, entonces eso sí, a eso me refiero. No, sí, te entendí, un poco meterme contigo. Que es complicado hablar después de que hable Antonio Miguel, después de que hable Esteban, después de la presentación más personal que ha hecho Antonio sobre ti, después de la presentación más luchadora, más reivindicativa de delitos de odio que ha hecho Esteban, y ahora decía yo viendo aquí, ¿ahora qué digo? Claro, ¿qué me queda a mí? Bueno, a ver, a mí me queda una parte que es por la que más me ha gustado que me invite, que es hablar de ser LGTB, de dar la cara, de las particularidades de nuestro colectivo, de la enorme valentía, el coraje, has nombrado tú, me parece, el coraje de dar un paso adelante y decidir emprender un camino duro, tortuoso, complicado, que nadie hace, que es atreverte a ir contra quien te da de comer. Y eso es algo increíble, que no hace nadie. Y os lo dice alguien que está atendiendo muchos casos de discriminación y de delitos de odio día a día, y que a la gente le cuesta muchísimo. Luego hablaré de un caso que precisamente estuve atendiendo ayer, pero primero quiero hacer el hincapié en que ser LGTB sigue siendo
algo muy complicado. Ser lesbiana, ser gay, ser bisexual o sobre todo ser una persona transexual en España no es fácil. No es, ya sé que desde 2005 hemos aprobado unas leyes, sí, es un impulso enorme. Es un impulso enorme que ha tenido otros efectos que hablaremos, pero quiero que os pongáis un poquito en la situación de, por ejemplo, desde hace, yo qué sé, desde los visigodos. Por poner así una pedantería, ¿no? Es que desde los visigodos hasta ahora lo que se ha dicho a nivel institucional, y por eso me encanta que haya aquí alguien de las instituciones hoy, lo que se ha dicho de nosotros, de transexuales, de bisexuales, de lesbianas y de gays, primero era que había que matarnos de cualquier forma, había que perseguirnos, se nos ha hecho cruzadas, se nos ha hecho, pues yo digo, desde la invasión visigoda hasta 1979, casualmente el año que nací. Hasta 1979 en España era delito ser LGTB. Ser LGTB como somos nosotros dos implicaba ir directamente a la cárcel por la ley de peligrosidad y rehabilitación social que ha hablado aquí antes de un señor que estuvo gobernando 40 años en España. Que quiera leerlo, que está en la Wikipedia, creo que sale. Entonces, esa ley no nos condenaba por hacer nada. Nos condenaba por sentir, por amar. Y eso está en el imaginario colectivo, eso está en todas nosotros y nosotros, aunque no hayamos nacido en aquel momento, pero está en la sociedad española, está en los medios de comunicación, está en las empresas como esta de aquí. Entonces, hasta el año 79 estábamos así, pero es que hasta el año 88 se nos condenaba por ejercer, como ahora la Iglesia Católica, que si eres gay pero no amas a nadie, pero eres como un mueble, no pasa nada. Ahora, en cuanto que te das un beso con alguien o te enamoras y quieres ser feliz, ya sí, ya debes ir a la hoguera. Bueno, pues eso nos pasaba un poco en la España hasta 1988, un gobierno socialista abolió una figura delictiva que era el escándalo público. El escándalo público, cuando los códigos penales desde 1803 eran más laxos con la homosexualidad, siempre estaba el escándalo público y otras figuras afines que valían para meternos en la cárcel. En julio de 1988, dos chicas se dieron un beso aquí en la Puerta del Sol, acabaron en los calabozos de la Puerta del Sol inmediatamente, claro. Estamos hablando de 1988, se hizo una besada. Luego al final, afortunadamente, esa figura penal fue quitada rápidamente. Desde 1988 hasta 1991 seguíamos, que bueno, es verdad que ya no nos metían en la cárcel por ser ni por ejercer. Ahora, derechos ninguno. Hablaremos de para mí lo que es la clave, que en eso coincido plenamente con Esteban, que es la dignidad. Tenemos una dignidad limitada, reducida, que muchas personas, sobre todo las personas transexuales, siguen teniendo hoy en día. Pero todo el colectivo tenía una dignidad que sí, estábamos ahí, pero derechos ninguno. Y en 1991, casualmente, otro gobierno socialista creó la primera ley donde hay un cambio de actitud, que es la ley de arrendamientos urbanos, que parecerá una chorrada, burocrático, lo que sea, pero ahí es la primera vez que se nos dice que si tenemos una pareja del mismo sexo, tenemos el derecho a, cuando esta persona muere, heredar el alquiler. Eso que fue una enmienda de una ley, algo anecdótico, para nuestro colectivo, era algo increíble, fascinante, y era una ley, pero era la primera aceptación de que somos iguales, como dice la Constitución, aunque todavía algunos son más iguales que otros. Entonces, a partir de ahí, bueno, es verdad que hay un páramo de esto del 96 a 2004, donde, bueno, estamos ahí, no hay avance que hay, no hay ninguno, pero en 2004 se empieza a tramitar una ley que, aunque no nos afecta directamente al colectivo algo directamente, pues se casa el 8% de la población LGTB, es decir, bueno, el 8 no sé exactamente, no he dicho las cifras más o menos por lo que he leído, pero el impacto no era tanto por el derecho que se nos concedía, sino por el símbolo, el gesto de que somos iguales. Por eso era tan importante que se llamara matrimonio, y era tan terrible que no se llamara matrimonio como se está haciendo en otros países de la Unión Europea, porque no creáis que esto, cuando se hizo en 2004, fue un paso adelante, no era España poniéndose al nivel de los demás, no, era adelantándose a los demás y siendo referente. Entonces, ahora en otros países, Grecia, Italia, donde no se atreven todavía a llamarlo matrimonio. Aquí eso lo que provocó fue un cambio para quienes teníamos 25 años en aquel momento, era que la sociedad
sobre todo las instituciones, el gobierno de nuestro país, que al fin y al cabo era quien representaba a todas nosotros y nosotros, nos aceptaba como somos y nos decía que tenemos la misma dignidad. Con esa ley, porque fue tan mediática que era un poco aceptar eso. Luego vino la ley de transexualidad y ahora estamos como en la tercera ola, que son estas leyes contra la discriminación o de protección del colectivo, tanto del colectivo transexual, con leyes autonómicas, que una se ha aprobado en la Comunidad de Madrid, y ahora, que este jueves se aprobará la ley a favor como protección integral del colectivo LGTB, donde se intenta recuperar, arreglar todo esto que no llevamos 30 años, llevamos 3.000 años actuando así contra el colectivo. Esos 3.000 años están dentro de nosotros, están dentro de Nico, están dentro de mí, están dentro de toda persona LGTB y de toda persona no LGTB. Todo eso está ahí, hasta en las expresiones. Y eso nos hace que creamos que no tenemos la misma dignidad. ¿Y por qué os digo todo esto? Bueno, nosotros desde Arcópoli, desde hace 3-4 años, empezaron a llegarnos agresiones a chicos gays aquí, en la calle Hortaleza, en Poncarral, en Gran Vía, y empezaron, Arcópoli pues tenía alguna agresión alguna vez, pero muy poco significativas, no era algo que nos llegara. De repente desde hace 3 o 4 años nos empiezan a llegar, y ya el año pasado nos llegaron más de 30 y decidimos que teníamos que hacer algo. Entonces pusimos en marcha lo que ya nos nombrado antes, el Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia, para poder dar un servicio de atención claro, poder tener todo más organizado y poder llegar a este colectivo. ¿Por qué? Porque hay algo que no hemos valorado, claro, que es que nosotros, o sea, yo cuando hablo con gente de 17, 18 años LGTB, a mí me da una envidia increíble, porque hablas con ellos y tiene una espontaneidad, una naturalidad que quienes somos más mayores no hemos tenido y nos cuesta tener. Ir de la mano con tu pareja te cuesta hasta en la misma calle Fuencarral o Hortaleza. Una persona de 17 o 18 años que ha vivido el matrimonio con 10 años, que ha vivido en las series de televisión, 7 vidas, todas, 7 vidas digo porque es de las más antiguas, esas figuras LGTB no han tenido ese tabú, entonces han empezado a vivir con naturalidad. Y ahí es donde surge un conflicto, que nosotros nos hemos creído la dignidad que nos da la Constitución como nos corresponde a nosotros, la gente más joven, pero todavía hay una parte, un 20, un 15, un 25%, es muy difícil de saber. Bueno, tú has nombrado algunas cifras, Antonio, de cierta homofobia, pero lo cierto es que hay un reducto de gente que, por supuesto, creo que nosotros, en el año 1983, el 83%, según el CIS de la población española, pidió una ley para prohibir la homosexualidad. En el año 83. Es decir, no hace 200 años, ya no hablo de los visigodos, no. Hablo de ahora, del Estado Social y Democrático en el que estamos sin haber cambiado la Constitución para nada. Entonces, todo eso está ahí. Nosotros, de repente esa gente intolerante está viendo a 2 chicas darse un beso en la parada del autobús de su barrio. Está viendo a 2 chicos cogidos de la mano por la calle, por el Paseo del Prado. Está viendo una mujer transexual tranquilamente yendo en metro. Y está viendo eso y lo ve como una ofensa y como un ataque. Lo ve tanto como una ofensa como un ataque que nos han llegado tantos casos ahora mismo. Hoy, los he contado precisamente para venir aquí, nosotros desde el Observatorio Madrileño tenemos registrados 124 ataques desde el 1 de enero. Esos son los que nos llegan a nosotros. Pero claro, hemos ahondado en algunas de las causas de la gente. De esos 124 ataques estamos que en menos del 20% de denuncia. O sea, más de 100 de estos ataques no han denunciado. Además, hoy hemos tratado a una persona que el sábado pasado, aquí en Malasaña, le dio una paliza tan dura, no fue ni al centro médico. Me ha enseñado la espalda, tiene 56 años, es holandés. Tenía la espalda llena de moratones, le han hecho escáneres. Bueno, esta mañana cuando le hemos llevado al médico, evidentemente los médicos han quedado alucinados. El hombre no iba a hacer nada. Esto nos han enseñado desde pequeños, pero no solo todo nos ha enseñado que a nosotros se nos pega y nos aguantamos y nos lo pagamos. Se nos pega, o se nos agrede, o se nos discrimina, o se nos discrimina en el colegio, se nos ha discriminado toda la vida, y hablo en primera persona, y lo hemos ocultado para no defraudar ni a los profesores ni a los propios padres. ¿Cómo no vas a hacer lo mismo cuando llegas al ámbito laboral? Por eso tiene tanto valor que aquí Nico sea capaz de poner en un libro, negro sobre blanco, su caso y nos sirva de referencia.
para haceros una idea, yo ayer, es que claro, hablo mucho de casos, pero es que estamos todo el día con casos. Ayer estuve 3 horas reunido con una persona, que es el primer caso precisamente de acoso laboral que trato. Esa persona tiene 39 años, lleva acosada laboralmente en su empresa 13. Puso la denuncia hace 2 semanas. Y ayer estaba contento de ponerla, estaba nerviosísimo al contactar conmigo, pero esta mañana me ha llamado para retirarla. Entonces, lo que voy a hacer lo primero es regalarle un libro de estos. Esa fuerza no la tiene todo el mundo, esa fuerza envidiable de Nico, esa capacidad de resistir, daros cuenta que es luchar en público, decir en voz alta que te están atacando tu dignidad, que te están rompiendo tu autoestima en tu trabajo, y aparte luchar contra lo único que te da de comer. Esta persona no tiene familia con la que se lleve bien por ser gay. Esta persona está sola y aparte tiene eso. Ha aguantado lo indecible. Estaba nerviosísimo y no tiene 20 años, tiene 39 y no era capaz de articular todo bien, de tal. Ha estado aguantando tranquilamente en los vestuarios, en el trabajo, en todo, insultos, golpes, darle los peores trabajos, porque hay muchas cosas, claro, cuando hablas de homofobia laboral, son muchas cosas. La primera es, porque hay mucha gente que dice, no, a mí nunca me han discriminado el trabajo. ¿Saben qué? Y dice, bueno, yo no lo cuento, pero no tengo por qué contarlo. Claro, no tienes por qué contarlo. Pero eso se ve en que si tú no cuentas tu vida personal, como hacen todos los demás, como hace cualquier persona heterosexual, ponen su foto aquí con sus hijos y su mujer, lo primero que haces es aislarte. Tú no asciendes. Porque ¿cómo se asciende? Se asciende trabajando bien, pero aparte teniendo la confianza de tus compañeros que están arriba. Si tú eres una persona más hermética o más reservada, tus compañeros que están arriba a lo mejor no te ven con tanta confianza. A lo mejor asciendes por tu trabajo, pero es muy difícil ascender solo con un trabajo bien hecho. Entonces, la primera homofobia es la de callarte todo eso, la de no decir nada. Este chico ha negado varias veces, el que traté ayer, ha negado varias veces en su trabajo que sea gay. Pero se lo ha preguntado directamente. ¿Pero quién te lo tiene que preguntar? El sábado pasado, durante el orgullo, Sandra Barneda, la periodista de Telecinco, escribió un artículo muy duro sobre la homofobia y por qué no había salido antes del armario, y se quejaba de su empresa. Que no estamos hablando de CFTV, que estamos hablando de Telecinco, donde es que allí lo que no hay son heterosexuales. Pues fueron 3 personas a su despacho a exigirle que le dijeran su orientación sexual. ¿Sabes? Ya lo cuenta indignadísima, la cuenta de Telecinco lo ha publicado, es lo bueno que tiene, bueno, lo han contado. Es decir, que incluso las personas con mayor facilidad, Sandra Barneda no ha perdido su trabajo y sin embargo ha estado ocultando su orientación sexual hasta hace 9 meses. Entonces, esta homofobia laboral no es solo, evidentemente, el no contarlo. Lo peor todavía es cuando además sufres insultos, sufres acoso, sufres que notas un trato diferente, que empiezas a ser segregado, que empiezas a no tener los mismos productividad, subidas, detalles que tienen los demás, y todo eso te daña. Pero además mucha gente lo que hace es, no, el 99% lo que hace es lo contrario de lo que ha hecho él, es tragárselo. Yo no voy a juzgar a nadie por eso, no pedimos mártires dentro del activismo. Pero es verdad que gente como Nico lo que hacen es dar un paso hacia adelante y nos ayudan muchísimo a crear referentes, a decir, de esto se puede salir, hay mejores opciones, hay que luchar por ello y hay que dar la cara. El dar la cara hace que tu dignidad se empiece a restaurar. Si tú no lo dices y te lo tragas, que es lo que hacen casi todas las víctimas, al final tu dignidad se queda ahí dañada y nadie te la repara, y empiezas a tener tú misma la conciencia de que es que te lo mereces, que es lo peor de todo. Las víctimas que tratamos en el observatorio nos han dicho, claro, es que me pegaron la paliza, pero es que yo iba agarrado de la mano con mi novio en Cibeles, es que a quién se le ocurre. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y dice, no, claro, que es que yo no podía agarrar de mi novio un poco, a ver, me lo merecís, yo soy muy visible. Digo, ¿que te mereces que te pegue? Entonces, todo eso lo tenemos. La gente lo que hace es reservárselo para ellos mismos. Lo que menos hacen es emprender una lucha, mantener esa lucha durante tanto tiempo, con esa fuerza, escribir un libro, amenazarnos con escribir segunda parte, que estaremos encantados de tenerla, y por supuesto estar aquí y dar la cara, porque el activismo LGTB también es muy personal, desgraciada o afortunadamente es muy personal, y eso nos afecta a las víctimas. Nosotros desde la asociación lo que les pedimos es que ellas no den la cara, porque luego es acosador, o sea, los medios de comunicación, por ejemplo, pero no solo los medios de comunicación, hay gente que luego las acosa y se ríe de ellas, el mismo colectivo LGTB. Entonces, que haya alguien que se siente aquí, que te presente, el libro,
que tenga el coraje, el valor, la valentía de sentarse, de hacerlo y de traerlo aquí, para nosotros dentro del activismo LGTB es algo valiosísimo y va a servir como referencia. De hecho, mañana mismo se lo voy a dar al chico con el que estuve ayer, se lo voy a regalar específicamente, y no solo para él, servirá para mucha gente. Por eso desde Acopor y desde el activismo, desde la LGTB, queremos darte las gracias por todo esto y que gracias a ti el mundo va cambiando. Va a haber segunda parte y ya les voy a combinar a Rubén, a Esteban y a Antonio a que les voy a dar el coñazo para que me hagan un articulito, un prólogo, un epílogo, seguramente porque bueno, porque el prólogo de este libro lo ha escrito Boti García Rodrigo, que es creo que el mayor referente del colectivo LGTB que tenemos ahora. Me atrevería a decir que es la Pedro Cerolo viviente que tenemos. Y el epílogo me lo hizo mi abogado, José Luis Soldevilla, alias Chelu, que aparte vamos con él, ha habido una historia porque es vasco y ha cogido el caso desinteresadamente, lo quiero decir también desinteresadamente, aunque pleitear contra una empresa tienes que pagar procurador, costas, un montón de gastos que no sabes, por eso es importante también comprar el libro. Y bueno, yo como no quiero hacer como Rajoy y que nos escuchéis a todos, todo esto, son las y media, nos podemos pasar unos 20 minutos a lo que habíamos dicho, y si algún valiente quiere hacer alguna pregunta a mí o a esta gente que bueno, desde sus ámbitos trabajan contra la discriminación de manera espectacular, bajo mi punto de vista. Bueno, ¿quién quiere hacer una pregunta? ¿Belén? ¿No? ¿Alguno se anima o no? María, Lola. Venga, yo. María, aunque no te quiero preguntar nada, te quiero dar la enhorabuena por todo esto y quiero lamentar mucho que Perico no haya podido venir, porque todo esto me he ido enterando por las cosas que él va contando y por eso tenía ganas de venir a la presentación de tu libro, porque bueno, pues me ha ido gustando lo que contaba Perico en Facebook, etcétera, y bueno, espero verle dentro de unos días cuando venga por aquí y contarle yo cómo ha sido la presentación. Vale. Bueno, Lola, unas palabritas. Lola, tú que has estado en la estructura del Estado. Bueno, voy con el micrófono, vete para aquí, anda, vete para aquí. Te habrás hablado en peores circunstancias, vamos. A ver, Nico, yo doy la enhorabuena por la visibilidad que supone el tema. Yo la verdad es que he atendido tantos casos como responsable público de acoso laboral, no solo por ser la persona LGTB, sino por ser mujer, por ser discapacitado, por ser raro, por ser lo que sea. Que bueno, yo era una de esas personas que disfruté cuando hicimos la ley del matrimonio de personas del mismo sexo, cuando dejamos aquella ley de igualdad de trato que se quedó en los cajones ahí del Congreso, disfruté sacando un protocolo o participando, esas cosas son siempre de mucho, contra el acoso laboral en las administraciones públicas, y bueno, a mí me parece importante que se diga, y sobre todo que se diga con naturalidad. Ahí opino como mi amigo Esteban, que a veces lo de tal como está la legislación, al no estar como en los casos de violencia de género invertida la carga de la prueba, pues hay veces donde yo le aconsejo a las personas pon
denuncia de la gente que le ha dicho no la pongas porque no lo podemos probar. Y para eso también pues estamos la gente que nos hemos dedicado a atender a estas personas para saber cuándo las cosas pueden progresar y cuando encima de todo vas a tener que pagar como decías tú las cosas. Pero que te den la enhorabuena y que a la segunda parte y a la tercera seguramente, pero espero que las cosas cambien en poco tiempo lo suficiente como para que no tengamos necesidad de que haya terceros. Gracias. No sé si queréis aclarar lo de la inversión de la carga de la prueba. Es sencillo. En el orden civil, o administrativo, en el ámbito laboral, social, hay una directiva antidiscriminatoria europea que combina la legislación a una protección en base a la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que, ¿cómo se concretaría en el caso de Nico? Pues teniendo una serie de indicios, si tuviéramos esa ley, si tuviéramos un órgano antidiscriminatorio, pues Nico había ido al órgano antidiscriminatorio y dicho, me está pasando esto, con indicios. Y entonces el órgano antidiscriminatorio pues se dirige a la empresa y le dice, tiene usted una denuncia por discriminación. Ah, no, sí, hay indicios. Pruebe usted que no discrimina. Es la empresa la que tiene que probar, no es él el que tiene que probar, es la empresa la que tiene que probar que no está discriminando. Eso en el orden penal es impensable, es decir, es la víctima la que tiene que probar que es víctima de una infracción penal. Y claro, eso es muy difícil, por todo lo que se ha explicado aquí, porque la víctima muchas veces está sola, muchas veces está sufriendo una hostilidad ambiental extraordinaria y tiene que superar muchos problemas psicológicos, sociales, familiares, etcétera, y luego de solidaridad, porque el gran problema de la víctima es la soledad. Siempre se está solo, es muy difícil encontrar aliados hasta el final. ¿Por qué? Pues porque también hay coacciones o represalias sobre los posibles testigos. De ahí la importancia que tiene, sobre todo en el ámbito discriminatorio, que haya una legislación que nos permita la inversión de la carga de la prueba. Pero es así, no es complicado, simplemente es que está difuminado. Es decir, pensar que esto se aprobó en el año 2004, la aplicación de la directiva, y se hizo en los presupuestos generales del Estado del 2004, en una adenda que se metió al final, y bueno, pues aplicamos la directiva 2000/43 y tal, y está perdida por ahí, que yo muchas veces digo, pues en un juzgado los jueces la tienen que conocer, las jueces, nada, que si quieres arroja la harina. Pero bueno, yo creo que hay que perseverar, y en esa perseverancia, por un lado podemos ir ganando en los tribunales, pero por otro lado lo que tenemos que ganar es en las Cortes, ganar la existencia de esas dos legislaciones. Y yo espero que pronto, por sentido común, porque esto tendría que ser cosa de Estado, o sea, son políticas de Estado. Sí, es simplemente aplicar el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Políticas de Estado, que es que aquí no hay diferencia de izquierda o derecha, no debiera haberlo. Lo que pasa es que como venimos, pues sí, la hay, pero no debiera haberlo, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 se aprobó por socialdemócratas, liberales y conservadores. Luego se apuntaron la familia comunista, que le costó un poquito, pero también se apuntaron. Los que no se apuntaron, que quedaron fuera, fueron los fachas, los fascistas, los nazis, estos no, siguen sin apuntarse. Pero esto es política de Estado. Entonces, por favor, esas dos leyes las necesitamos como víctimas, las necesitamos como sociedad, las necesitamos como colectivo, las necesitan nuestras familias para sabernos protegidos por la ley. Así que, todo el empeño hasta conseguirlo. Hablando de esto, de lo que dices tú, de la inversión de la carga de la prueba, bueno, yo la verdad que me quedé un rato más
soportando todo este tipo de acosos y toda esa historia, para justamente bueno, recabar documentación y toda esa historia. Y bueno, y en el camino me encontré con una persona con una dignidad que quiero que conozcan, ¿no? Porque no lo ven aquí, y quiero que diga algo, Pedro, que ha sido testigo ya varias veces, pero vamos. No llega. Bueno, yo soy Pedro, buenas tardes. Yo lo único que puedo decir es que viví esto con Nico desde el primer día. Empezamos juntos, viví su discriminación al igual que la mía. Nos decían cómo teníamos que vestirnos, qué corbatas teníamos que llevar, cuáles eran más cantosas, cuáles no eran cantosas. Nos casaron directamente, nos hicieron directamente una relación cuando no era el caso. Nos llamaban el equipo rosa, era como no sé, un circo cuando nosotros pasábamos. Realmente aquello, al principio no te das cuenta, pero yo pasé por tratamiento psiquiátrico, al cual sigo, el igual, lo pasamos bastante mal. Al día de hoy seguimos juntos en el proceso judicial hasta aquí, seguiremos hasta el final y ganaremos. Pero gracias a él, gracias a Nico, porque yo no hubiera tenido el valor suficiente. Pues ya lo tienes. Bueno, con esto damos finalizado el acto. Regálame un segundito. Sí, bueno, sí. Hola, perdón, es que... Marco. Escuchando un poco en primera mano, lo que me toca a mí como pretendo ser artista y como pretendo ser jurista, pues me tocan las dos partes, que me parece a mí, me violenta un poco. Entonces no sé cómo condensarlo, así que recordé una pequeña leyenda, que el problema es muy gordo para cambiarlo, ¿no? De hecho, yo tengo prejuicios, tengo que reconocerlo, y todos tenemos algunos prejuicios. A veces pecamos de ser muy liberales cuando realmente está un día que dar el paso adelante también. Yo soy hetero, por el momento. Nunca se da, siempre mi abuelo. Nunca decir nada, hasta cuando bebé. Pero claro, yo tengo muchos prejuicios uno. Y reconocerlo a la gente es muy fácil decir la tolerancia, la solidaridad, pero realmente uno en casa, pues hasta donde uno realmente le choca o no le choca o algo, ¿no? Entonces recuerdo que el problema es cultural, el problema es de prejuicios, y van los dos monjes tradicionales, ¿no? Que han hecho los votos de castidad, van por un bosque, cada uno en su mundo, han hecho un voto de silencio, y de repente en su trasiego hacia las altas montañas del sacrificio y la autoflagelación, para dar gracias a su tolerancia espiritual y a su gran camino, encontraron una moza al lado de un río que estaba coja, y entonces la moza les pide el favor que le pasen al otro lado. Un monje le mira al otro, el otro le mira a aquel se mira entre sí, los dos se miran tal cual, debajo de sus capuchones, y nada más brillan aquellos ojos que no saben una vez si son de lobo o de lobezno, y entre los dos se dijeron cosas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Tocar o no tocar? ¿Levantar o no levantar? ¿Pasar o no pasar? Las reglas morales, todo está ahí, pero uno de ellos, como dijo Antonio, operativo, giró y vio a la moza con el pie torcido y sin pensarlo dos veces, gracias a Dios, según él, le ha tomado ante el aspaviento de su compañero que, sin poder decir palabra, después de 15 años de voto de silencio, con los ojos maldecía el momento en que había encontrado aquella mozura. Pero él rápidamente le levantó y sin que aquel pudiese decirle algún improperio con sus ojos, pasó al otro lado rápidamente la moza y detrás de él con su compañero. Se miraron, brillaron los ojos de lobezno y siguieron caminando. Camina que caminar. Y en la noche, después de muchas horas en que se miraban de aquel que estaba muy tranquilo y rogaba a Dios, estaba que estallaba, y aquel que había ayudado estaba muy tranquilo, con lo cual le indignaba más a aquel que estaba que estallaba, y rompiendo en votos de silencio dijo, pero eres un descarado. Después de 15 años de voto de silencio le dice a aquel, claro, no recuerdas ya hace 12 horas, has roto todas las reglas morales, tocar a aquella mujer, llevarla en tus brazos y pasarla al otro lado, mirarle su tornocelo desnudo, su pie. Y responde aquel que todavía cree que es el único progresista y dice, ¿tú sigues pensando en eso?
Acción Socialista de Chapeí tenemos actores y tenemos compromisos, que está muy bien. Bueno, hay unos vinitos ahí que los invito yo, una copita de vino aquí al finalizar el acto. Comprad el libro y bueno, y con esto vamos a finalizar el acto y muchísimas gracias por venir a todos, ¿vale?